Buenos días, 8 de la mañana. Hoy Powell tiene trabajo, por lo menos de vista, de mirar, de ver hacia dónde. Ahora sí, él ya lo tendrá. El dato de la inflación en Estados Unidos, pero viene antes el dato de la inflación en China, que ya lo conocemos hace apenas 6 horas. En China presentaba ese dato de inflación interanual, 1,8%, venía del 1,6%, se preveía el 1,8%, ahí está el nuevo dato, pero la mirada estaba puesta en este dato de inflación y en el dato de producción industrial, que disminuye, cae, sigue a la baja, menos 0,7%. Se esperaban, fíjense el pronóstico aquí abajo, se esperaba que fuera menos 0,1, venía de un menos 1,3. ¿Qué significa? Significa que China en la producción industrial todavía ve una demanda bastante tocada, bastante ralentizada, bastante dañada en el proceso de salida de COVID-0, y su inflación industrial, la que viene de la fábrica, todavía no ha recuperado la fuerza que se le espera para el crecimiento global y para el crecimiento de la economía china. Significa que, por un lado, la inflación empieza a tener sentimiento energético, sentimiento de que empieza a consumir más, menos incluso de lo que se esperaba, si se ve el lado industrial, por lo que China despega. Lo que pasa es que está planeandillo, no termina de despegar al ver la inflación. Vamos a ver luego el dato de Producto Interior Bruto cuando lo conozcamos de China, pero ese es el dato importante de la mañana. Inflación interanual en China, 1,8%. Ahora nos viene la fiesta final. La fiesta final es, sin ningún lugar a dudas, lo que Powell va a ver. 6,5, 6,6, 6,4, 6,7. Vamos a ver cómo queda la inflación y, sobre todo, cómo se reduce. Se espera que sea menos 0,1. Como no sea menos 0,1 y haya un crecimiento, no un decrecimiento de la inflación en Estados Unidos, cinturoncillo, cafés y a verlas pasar y a ver el movimiento que pueda haber. Si es 6,2, si es 6,1, si es incluso 6,3, cinturón fuera, cafés a volar y a jugar a partir de las 8:30 hora de Washington, de las 2:30 hora de Madrid, hora central europea. Especial de Negocios Televisión, con todo el detalle de cómo sale la inflación, de cómo se ve el componente de la inflación, y hasta allí fíjense cómo vienen los mercados, porque hay una calma tensa de expectación positiva. Es decir, hay una calma de no puede ser que perdamos la final de la Champions porque somos el Madrid, pero como la ganemos lo vamos a disfrutar a lo grande. Podemos perderla, pero no la perdemos nunca. Por lo que tiene que funcionar. Es decir, calma tensa en la sensación de que pensamos que la inflación, o piensan los actores económicos, que la inflación se va a reducir en un menos 0,1, se va a ir a un 6,5%, 6,6, pero se tienen dudas. Y esas dudas no son nada buenas. Menos 0,3, más 0,1, más 0,02, más 0,02, más 0,32, más 0,39. ¿Ustedes se imaginan una mala noticia hoy a las 2:30, 8:30, costa este de Nueva York? La Virgen. ¿Ustedes se imaginan un 6,2%? Festival. Por lo que es que no hay más. Hombre, pueden pasar cosas por el camino, pero tendrían que ser muy gordas para que cambien la fotografía de un día en el que inflación, 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 a fuego. Y conforme la inflación se vaya viendo, el personaje que hemos visto al inicio, el presidente de la Reserva Federal, toma el protagonismo de cara a la siguiente reunión de la FED. ¿Qué es lo que los mercados están viendo también? Las palabras de ayer del miembro de la FED, que habló y dijo: 25 no me parecen mal, puntos básicos. 25 puntos básicos significa que por primera vez en 11 años el Banco Central Europeo puede subir los tipos más que la Reserva Federal. Fíjense. Y fíjense, si eso sucediera, que hay muchas opciones de que suceda, 25 la FED, 50 Banco Central Europeo. Luego entraremos en lo que dijo también ayer Villeroy en detalle, porque nos da un poco la fotografía ya de cómo puede quedar los tipos de interés en Europa y cuándo. Esto, 1,08. Ayer estábamos en 1,07. Anteayer estábamos en 1,06. Hoy, 1,08. ¿Qué significa?
que si se confirma 25,50, el euro se va a apreciar y mucho. Y si el euro se aprecia y mucho, la inflación en Europa baja más rápido. Y si baja más rápido, ¿qué sucede? Que el Banco Central Europeo tiene menos trabajo que hacer, aunque quieran seguir haciendo más de lo que igual tendrían que hacer. Han pasado los tiempos del dólar, 102,94, aunque sube hoy 0,01. Fíjense el 1,21 también de la libra. El comportamiento ahora mismo del mercado a falta del dato de inflación es que la inflación en Estados Unidos va a bajar más de lo que se espera, el mercado va a rebotar más fuerte, la renta fija también va a tener una situación de tener más claridad de que estamos llegando a la parte alta. Una vez que lleguemos a la parte alta, todas las rentabilidades de la renta fija se asientan de tal manera que entrará mucho más dinero y el 60 renta variable, 40 renta fija puede tener un poquito más de tranquilidad para el inversor. Con toda esa fotografía solucionada, la clave es, una vez que sabemos que la inflación en Estados Unidos baja más de lo esperado, si se produce finalmente o si al menos se mantiene en el 6,5, se genera el siguiente efecto clave, que es qué va a hacer Europa y cómo va a disminuir la inflación en Europa, que lleva un decalaje con Estados Unidos porque empezó más tarde, por error del Banco Central Europeo, a subir los tipos de interés. En esa fotografía clara, la apreciación del euro ayuda y se nos termina de solucionar la fotografía. Si todo fuera tan fácil, pues todo el mundo ganaría dinero. ¿Qué es lo que puede pasar por el camino? 850.000 cosas para que se estropee todo. Desde gobiernos que gasten más, aumento de la deuda, ya vieron ayer el gráfico que les pusimos de la salvajada de la deuda. Hoy les enseñaremos un gráfico de cómo la salvajada de endeudamiento, han caído los ahorros, se ha disparado las compras a crédito y lo que está sucediendo es que se está endeudando el mundo todavía más. Es el mundo endeudado, camino de una crisis de deuda que llegará antes o después. Pero es como el globo que dice, bueno, está enorme a punto de explotar, pero no explota. Pues tranquilo, chaval, que explotará. Miren este gráfico, porque lo publicó anoche la Fed de Cleveland, haciendo una especie de spoiler al gobierno norteamericano en el dato. Vamos a ver el primer gráfico, antes de las 5 claves. Parece que no lo podemos ver, sí. No, este no es. Es uno de la Fed de Cleveland donde sale un pronóstico. Es el último que mandamos, se lo digo a mi realizadora, anoche, en el que se puede ver perfectamente cómo la Fed de Cleveland ve el detalle, el de la Fed de Cleveland, en el que se ve el detalle de cómo está, cómo ve la inflación. Y la ve en el entorno, lo verán muy desglosadito de cómo ve la Fed el detalle. Pues parece que no podemos ver el gráfico. A ver, ahora sí. Miren, dice la Fed de Cleveland, es decir, no los bancos privados norteamericanos, la Fed de Cleveland hace una especie de GDP Now de la Fed de Atlanta sobre el Producto Interior Bruto, lo hace sobre la inflación. Y es muy interesante porque nos dice dos cosas. Nos dice cómo va a acabar y cómo va a evolucionar la inflación. Hace una visión de la inflación en tiempo real. Cómo está la inflación, periodo navideño incluso, para ver cómo está caminando la inflación en Estados Unidos. Y es muy interesante porque dice, en diciembre, el dato que vamos a conocer hoy, sería el que se acerca, 6,64, que es el dato un poco de contexto que están poniendo ahora mismo la media de encuestas de Bloomberg y de todos los analistas, está enfocando 6,6, 6,5. 6,64 sería el dato de diciembre, con un core de CPI, es decir, sin alimentos y sin inflación, que se va al 5,87, con un deflactor del consumo, que lo que hace, que es el dato que busca la Reserva Federal, que lo que hace es deflactar el consumo, rebaja y mira, abre cómo está esto ahora bien, sin efectos añadidos, 5,16. Este dato de PCE es el que Morgan Stanley dice que va a caer al entorno del 2%. Cayendo el PCE al 2%, la FED empezaría a tener argumentos de bajada de tipos de interés. Fíjense, porque si cogemos este nowcasting que dicen, ¿no? Esta inflación en el día, calculada día a día, lo que tendríamos en enero, en los pocos días que llevamos, es una caída de la inflación de más de 1 punto. Es decir, entre el final de diciembre, temporada navideña, y los primeros 10 días, 11 de enero, lo que tenemos es una caída de 1 punto de la inflación en Estados Unidos.
Es una salvajada. De tal manera que se pueden, de un punto no, de 0,10 puntos, que es una salvajada. Para que en 10 días se consiga reducir. ¿A qué ritmo estaría marchando o estaría marcando de manera mensual la caída de la inflación? Del entorno del 0,1. Esos datos nos llevarían a una caída de la inflación si este movimiento continuara y no hubiese precios energéticos tirando hacia arriba la inflación, que es la clave fundamental de la historia, nos llevaría a una inflación que pudiera estar en el entorno del 3,5%, dicen los analistas, si este nowcasting estuviera avanzando en la línea correcta y la inflación siguiera avanzando en la línea que marca el nowcasting de la Fed de Cleveland. Si eso todo fuera avanzando en la misma línea, tendríamos una caída de la inflación del 3,5, 3,75 a diciembre de 2023. Es decir, muy buenas noticias para que la Fed, una vez que le rebase los tipos de interés, la inflación, los tipos de interés los marcan el 5,25, cuando la inflación le rompa hacia abajo y siga cayendo, tiene el momento perfecto. Ahí la Fed de hacer incluso una primera rebaja, que puede que no la quiera hacer por la tentación del formato Bullard, que hoy, por cierto, tendremos sus declaraciones a las 5:30, 3 horas después de conocer el dato de inflación. Bullard es el más halcón de la Reserva Federal. Si Bullard diera un pequeño movimiento de que la inflación puede modularse simplemente dejando los tipos en el 5,25, ya tendríamos festival hoy, pero mucho, porque Bullard está diciendo que los tipos tienen que irse al 7%. Y ahí tienen una visión muy clara. Si los tipos se van al 7%, ¿qué pasa con las hipotecas? Y con lo que pasa con las hipotecas, cómo cae el consumo. Y con cómo cae el consumo, cómo caen los beneficios empresariales. Y con cómo caen los beneficios empresariales, despidos. Y a partir de ahí se cierra todo el círculo. 5 claves de la mañana, ojo con esto, porque la inflación está cayendo más de lo esperado en el conjunto de la evolución en Estados Unidos. Ojo con este paso, ¿eh? Ojo con este 6,64, 6,51, ojo con esas 10 décimas en pocos 10, 11 días. Ojo con ese paso. 5 claves del día que nos llevan hoy a entender